Un aplauso para todos ustedes. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Bienvenidos al Shabbat a compartir con nosotros en este día de aprendizaje. Nos vamos a regocijar en el Señor. Este es el día que Él hizo. Él es el Señor del sábado. Y estamos contentos todos como en cada Shabbat porque vamos a aprender. Vamos a amplificar nuestro conocimiento. Vamos a entender un poquito más de su Torah. Y en esta ocasión nos toca Jucat, estudiar la porción de Jucat. ¿Qué significa Jucat? Significa decreto. En algunas ocasiones, algunas personas lo traducen como decretos, como estatutos, pero realmente la palabra es decreto, porque es algo que se decreta y no hay cambio, no hay forma de darle vuelta. Como está prescrito es como se tiene que obedecer. ¿Ve? Y como subtítulo en esta porción hemos puesto la intención es preservar la edad. ¿Qué es la palabra edad en hebreo? Comunidad. No, fíjese bien, no es preservar la congregación, no es preservar el pueblo. En un pueblo hay gente de todo tipo, en una congregación hay gente de todo tipo, pero lo que se quiere preservar es la edad, la comunidad. Y esto tiene que ver con que gente es gente, grupo es grupo, pero una comunidad se destaca como comunidad porque está funcionando en una forma orgánica, organizada, está funcionando con un propósito, está funcionando con una meta, está funcionando hacia tiene una trayectoria y lleva una dirección. Entonces, hay deseos de trabajar juntos. Esa es la gran diferencia entre lo que es un pueblo, realmente, un pueblo en general, porque hay mucha gente, y lo hemos visto a través de lo que hemos estado estudiando. Hemos visto las rebeliones de Korah, de Coré. Hemos visto que hay gente que se ha levantado en el proceso del pueblo salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Se han encontrado una serie de problemas porque hay gente que está ahí, pero no está a gusto. Está ahí y se están quejando. Está ahí y encuentran peros para todo. Están ahí y no quieren respirar de una manera organizada con los demás. Cada persona está hablando por su voluntad, jalan por acá, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo demando, Entonces, se parece mucho a la generación que estamos viviendo hoy, que todo el mundo quiere pedir a su gusto. Eso es lo que a mí yo quiero. Nadie quiere sacrificarse para llegar a un acuerdo, para trabajar de una forma más efectiva. Y lo necesitamos tanto hoy día. Entonces, el decreto es, obedece esto, aunque no lo entiendas, pueblo de Dios. En este momento Dios te dice, obedece este Jucat. No lo vas a entender todo, pero hay una razón detrás de esto que va más allá de tu entendimiento inmediato, pero que posiblemente lo vas a entender más adelante. Esto se parece cuando nuestros padres nos dicen, obedece, jovencito, pero es que no quiero, no me gusta. Obedece. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque te lo digo yo. Y lo vas a hacer, aunque no lo comprendas ahora, pero lo vas a entender después. Y eso es exactamente el mismo tipo de ordenanza de la que estamos hablando acá. Cuando Dios te dice, Jucat, esto es un decreto, no lo podemos cambiar. No le podemos dar una vuelta de hoja. No lo podemos ignorar, porque el ignorarlo va a traer consecuencias más dificultosas. Entonces, este Jucat está en el libro de Bamidbar o Números. Es la porción número 39 en el proceso de estudio anual. Y ya vamos bastante adelante. Es la porción número 39. Y tenemos de las siguientes citas bíblicas, la Torah, tenemos de Números, capítulo 19:1 al 22:1. Se estudia también de los profetas Jueces 11:1-33.
y tenemos del Pacto Renovado o Nuevo Testamento en Juan, capítulo 2, 1, 12. Y vamos a estar viendo otras escrituras. Deben de recordar los hermanos que nos miran por video que nosotros somos Raíces de la Fe. Somos una organización, una comunidad mesiánica que nos apegamos a la Torá, observamos las fiestas solemnes del Eterno y nos aferramos al Mesías judío llamado Jesucristo Yeshua HaMashiach. Y simplemente te invitamos que vengas a reunirte con nosotros y que te arraigues al Mesías, especialmente en tiempos como hoy. Un aplauso para el Eterno por eso. Gloria a Dios. Busca un poquito más de información acerca de Raíces de la Fe en raícesdelafe.org. Y estos son algunos de los recursos estudiados. Creo que hay una u otra, otro recurso que no acumulé en esta página, pero creo que la información se la puedo suministrar cuando miremos esas páginas. Vamos hacia adelante, vamos a hacer la oración juntos antes de leer de la Torá del Eterno. Berejú et Adonai hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו, baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito es Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torá. Bendito es Adonai, dador de su Torá. Okay. Resumen. En esta porción se dan las leyes sobre la purificación y en especial la ley de la novilla roja. La ley de la purificación no tiene que ver necesariamente con pecado. La ley de la purificación y en especial la ley de la novilla roja, que ese es el jucat o el decreto que a lo que realmente se refiere en la porción, ¿no? O por eso es que se le nombra a esta porción jucat, la padá adumá, que es la novilla roja, su ofrenda quemada y el ministerio de sus cenizas para purificar a personas que han tenido contacto con un cadáver. Entonces, la novilla roja es sacrificada, quemada por completo. Ese ministerio de esas cenizas que después se levantan sirve para purificar a personas que han tenido contacto con un cadáver. Cadáver, realmente lo que se debe de enfatizar no es tocar un muerto, es lo que simboliza la muerte, la desconexión del ser humano con Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. La razón de que Adán fue sacado de la presencia del Eterno fue porque él cometió una falta. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que procurar entender que este decreto sí tiene mucho misterio, pero prácticamente es una proyección profética de quién es Jesucristo nuestro Señor. Un hombre puro, un hombre santo, que fue sacrificado por completo, derramó hasta la última gota de su sangre, y aparentemente para muchos, fue sin ningún tipo de beneficio. Porque lo que mucha gente mira es simplemente un hombre muerto sacrificado y punto. ¿Ves? Pero muchos que no han entendido, por mucho tiempo llegan a entender que la razón por la cual el sacrificio de la cruz es importante es por ese mensaje de purificación que lleva. Quizás no miramos al Jesucristo crucificado como en algunas religiones, ¿verdad? Se pone la escultura, ¿verdad?, del Cristo que está ahí, pero la cruz en sí, para mí, en mi percepción, yo no estoy diciendo que esto debe ser como usted lo debe percibir, pero es como una especie de recordatorio, de una evidencia que allí hubo un sacrificio. ¿Me está entendiendo? Ya Yeshua resucitó y está en gloria. Está intercediendo por nosotros todos. Entonces, aún así, la Biblia Escritura dice que Él actúa como sumo sacerdote y está intercediendo por nosotros. En este mismo momento.
¿Cómo? ¿Y por qué? Porque nosotros no somos perfectos, continuamos fallando aún estando en el camino, somos seres humanos y necesitamos de la expiación de ese sumo sacerdote. Entonces, esa cruz para muchos evidencia o continúa siendo una evidencia que hubo un sacrificio y que también continúa Él haciendo su trabajo expiatorio de perdón, de pureza hacia nosotros. La gente llega al desierto de Sin, Miriam muere, Miriam es la hermana de Moshe, y es enterrada allí mismo. Eso está en el capítulo 20. La gente se queja de que no tienen agua. Inmediatamente que Miriam muere, la piedra que los iba siguiendo, prácticamente esa piedra que Dios hacía brotar agua, para de dar agua. Moshe golpea la roca para traerles agua. Moshe golpea la roca, se le instruyó que le hablara a la roca, pero él la golpea porque está enojado por la actitud del pueblo. Y Dios le dice a Moshe y a Aarón que no entrarán a la tierra de Israel a consecuencia de esa falta. No necesariamente por golpear la roca, quizás. Algunas personas pueden saltar y decir, no, estoy en desacuerdo, ¿ok? Pero es la desobediencia. Él salió una instrucción, le dijo, háblale, pero él golpeó. Se trata de glorificar. Es el efecto de que si él le habla a la roca y dice, el Señor me mandó decirle a la roca esto, y él ejecuta, entonces le está dando la gloria al Eterno. Pero él, en su enojo, le dice, ustedes montón de rebeldes, nunca están satisfechos, tenemos que proveerles y se toma él la gloria. Entonces, y golpea la roca, en vez de glorificar a Dios, glorificó su enojo, sus emociones se caldearon, y quizás con razón, hermano, porque el pueblo fue bastante duro. El otro punto que se estudia en esta porción, el rey de Edom se niega a permitir que los hijos de Israel pasen por su tierra. Después de que las vestiduras sacerdotales de Aarón les son entregadas a su hijo Eleazar, Aarón muere. Después de ser castigados por quejarse de la falta de pan otra vez y falta de agua, los israelitas se arrepienten y salen victoriosos en la batalla contra los amorreos y el pueblo de Basán, cuyas tierras capturan. Entonces, eso es en esencia los puntos que se tocan, los puntos de importancia. Ahora vamos a leer de Juan 19. Y el cargo, y él, hablando de Yeshua, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús, Yeshua, Nazareno, Rey de los Judíos. Y obviamente eso fue un gran revuelo porque los judíos estaban muy enojados, porque ellos, especialmente cuando dice judíos, entendamos que no es todo el pueblo, son los religiosos, los líderes religiosos que estaban en contra de reconocer a un hombre que realmente estaba dando gloria a Dios. Porque estos religiosos judíos eran corruptos y entonces ellos son los que llevaron prácticamente a la cruz a Yeshua, y ahora el romano Pilato decide poner este título. Este es Jesús, Nazareno, Rey de los Judíos. Obviamente ofensivo para aquellos que estaban en contra de Yeshua. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene, qué es lo que puede traer esta escritura, o qué visualización podemos extraer de ella? Que a través de toda esta manipulación de autoridad y de justicia, Yeshua es llevado a la cruz en un juicio que es completamente, como lo hemos estudiado en muchas otras ocasiones, completamente fuera de la justicia,
fuera de los horarios, fuera del Sanedrín correcto, fuera de las personas correctas que tenían que enjuiciarlo, y fuera de poder ver testigos que testificaran de ambos lados. Entonces, ¿pero qué podemos extraer de esto? Que de una manera u otra, Pilato, que es un romano, que se quiere lavar las manos porque no quiere ser el que provoque un desorden social que le vaya a costar a él su carrera y su vida, decide ponerle, por inspiración del Espíritu Santo, quizás, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, como evidencia que el que está muriendo ahí, no lo quisieron reconocer, los religiosos, ¿verdad? Que estaban más envueltos en política y en poder que otra cosa. Pero este hombre, que es otro político, que es una persona de autoridad, que es un romano, tal vez por llevarles la contraria. Vuelvo y repito, quizás también porque simplemente quería lavarse las manos y evitar que se le echara la culpa por algún desorden. Pero de esta manera, él nos hace recordar a través de la Escritura de que no lo reconocieron los religiosos tradicionales, pero lo reconocía el pueblo. ¿Me están entendiendo? Queda como evidencia, vuelvo y repito, por llevarle la contraria, quizás por el mismo Espíritu Santo. Así como Balaam fue contratado para predicar y decir oráculos en contra de Israel, pero el Espíritu Santo lo tomó y no lo dejaba. Y todo lo que decía eran bendiciones, y el que lo contrató para que maldijera al pueblo estaba enojado con el profeta, que era un corrupto. Pues de esta misma manera podemos ver cómo Dios interviene y deja una evidencia que eso es como una especie de ceniza que queda, como le digo, marcando que hubo un sacrificio, que hubo un Mesías, que hubo una persona que cumplió el requisito que Dios lo mandó a cumplir. Hebreos 13:12 dice, y Yeshua también padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Tuvo que padecer afuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque fue declarado non grato, fue declarado sucio, fue declarado irreverente, fue declarado criminal, fue declarado un montón de cosas. Entonces no podía dársele una muerte, por decirlo así, dentro de las puertas, tenía que salir fuera, porque está declarado maldito, condenado, azotado, leproso. Número 19, 1, 25, 9. Miramos entonces y dice lo siguiente. Y el Señor habló a Moshe y a Aarón diciendo, esto es número 19, verso 1 en adelante. Y el Señor habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, una vaca bermeja, una vaca alazana, que sea perfecta, en la cual no haya falta, que no esté enfermiza, sobre la cual no haya puesto yugo, que no sea un animal de trabajo. Y le daréis a Eleazar, al sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. Fíjense bien, es una vaca perfecta, no tiene falta, no ha trabajado, no está coja, está perfecta. Pero la van a sacar fuera del campamento y la harán degollar en su presencia. ¿En presencia de quién? Del sumo sacerdote, que es Eleazar, el hijo de Aarón. Ya Aarón ha muerto, ¿verdad? O está a punto de morir, perdón, que está a punto de morir, todavía no ha muerto. Pero es Eleazar a quien se le da la autoridad y se le da la autorización para que él vaya y supervise esto. Y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y tomará Eleazar, el sacerdote, de su sangre con su dedo y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Va, degolla, recogen la sangre y después vuelve a ver hacia el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Y entonces hace 7 aspersiones
con su mano, con sus dedos, hacia la puerta de entrada del tabernáculo de la reunión, es decir, hacia el santuario. Y hará quemar la vaca ante sus ojos. Su cuerpo y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata. El hisopo son hojas, unas ramitas, ¿verdad? Es una especie de arbusto. Y escarlata es un hilo o un pedazo de tela rojo y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua, es decir, se tiene que bañar él, y después entrará en el campamento y será inmundo, eso significa estará en estado ritual de impureza ese sacerdote hasta la tarde, hasta que anochezca. Asimismo, el que la quemó, el que hizo el trabajo de ponerla en el fuego, lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su carne y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar también limpio y la guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la separación o el agua de la purificación del pecado. Y ahí esa palabra es traducida en esta versión de ese pecado, pero es para el agua de la purificación del hatat o de la falta. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde y será a los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por estatuto perpetuo. Fíjense bien, todas las personas involucradas en el proceso de llevar una vaca perfecta, de acuerdo como la pide el Señor, hacer todos los sacrificios, toda la manipulación de la sangre, todo de acuerdo al hukat, al decreto, pero todos los que están involucrados en el proceso de obedecer por tocar a la vaca quedan impuros. Tienen que hacer un procedimiento de limpieza ellos también. ¿Qué es lo que significa esto? Porque si nosotros conectamos esto con Jesucristo nuestro Salvador, todas aquellas personas que Jesucristo vino, Yeshua entró en contacto con enfermos, personas endemoniadas, personas que necesitaban ayuda, muertos que fueron resucitados, todas esas personas recibieron un beneficio de, digamos, una bendición. Fueron traídos de un estatus de muerte a un estatus de vida. De estar en un caos a un estado de orden. De estar en un estatus de humillación y vergüenza a un estado de honor. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, acuérdense que Yeshua toma los pecados de todo el mundo. En su proceso de administración, Él bendice. Y no hay, por decirlo así, una especie de intercambio que las otras personas le puedan dar a Él. Porque Él prácticamente está sanando heridas, Él está sanando pecados, Él está sanando impurezas, Él está poniendo todo en su lugar. Pero aquellas otras personas no le pueden dar nada a Él. Ahora, en el momento que Yeshua está en la cruz, hay un momento cuando Él le dice al Padre, Señor, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Oh, Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento es que la mayor parte de los eruditos y sabios bíblicos establecen de que es el momento que hay una separación de parte del Padre debido al pecado. Entonces es en ese momento que hay el intercambio. Los seres humanos o la humanidad le está entregando el total de sus faltas, de sus fechorías, de sus pecados. Entonces, no le pudieron dar nunca nada, pero lo que le entregan en la cruz es prácticamente las faltas, las impurezas. Y él en ese momento las recibe, porque para eso es que Él vino a sufrir, para convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al Él tomar todo ese montón de pecados de todo el mundo
es crucificado, el pecado en la cruz. Y como él no tenía ninguna falta, aunque él muere, tiene que ser restituido a la vida después de 3 días, porque la muerte no lo podía retener. No tenía jurisdicción la muerte de mantenerlo muerto. No tenía la fuerza legal. Entonces, ninguna otra persona, ningún sacerdote podía tomar ese tipo de responsabilidad. Entonces, por eso, aquí, si podemos poner en comparación de tratar de entender qué es lo que está pasando con este misterio de la vaca roja. No lo entendían en ese momento, pero ahora con la evidencia del sacrificio, las cenizas que nos dejan, el sacrificio de Yeshua, lo que podemos hacer es ponerlas y compararlas. Todos los que están involucrados en el proceso del sacrificio quedan impuros. Porque aunque los sacerdotes están diciendo, nosotros estamos limpios, nosotros estamos correctos, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, pero ellos no están bien. Hasta el punto de que hasta el mismo Romano le dice a ellos, en el pretorio, le dice, ¿ustedes están seguros que quieren que los crucifiquemos? Sí, crucifícalos. Nosotros tomamos la responsabilidad sobre nuestras cabezas y sobre nuestra descendencia. ¿Qué es lo que le dijo la mujer a Pilato? Y esto lo mencioné ya un par de veces, pero lo traigo nuevamente a colación. ¿Qué es lo que le dijo? No lo toques, es un hombre santo. Entonces había gente que aunque eran romanos reconocían quién era Yeshua. Su santidad, su benignidad, su bondad, su justicia, su amor. Todos los mentirosos que entraron al pretorio era para tratar de matarlo. Entonces, toda esa gente que están entregando, que fueron prácticamente los que llegaron y se involucraron en presentárselo a los romanos para que ellos se encargaran de ejecutarlo, son prácticamente las personas que quedan impuras. Porque ¿qué es lo que el mismo Romano le dice? Yeshua le dice a él, ¿sabes qué? Si no fuese otorgada autoridad desde los cielos a ti, tú no podrías hacer nada contra mí. Pero esta es la situación. Aquel que me ha entregado es el que lleva el mayor pecado. ¿Se está entendiendo? ¿Están entendiendo? Aquellos que están procurando, aunque ellos creen que están correctos, aunque ellos creen que están defendiendo, digamos, el honor de Dios, porque ellos están completamente perdidos. Entregaron a un hombre santo que fuera sacrificado, que fuera ejecutado, pero aquellos que lo entregaron son los que llevan, quedan impuros. Y se lo podemos en ese tipo de peso, de comparación, miramos como y después aquellos que están en pecado, pero que han creído en Él y que creen en Él y que le den resucitar, o no que le den resucitar, pero que el testimonio llega a ellos, ¿verdad? Con la evidencia de que Él ha resucitado, son las personas que ahora reciben en plenitud el beneficio de haber sido perdonados desde el cielo. Entonces, continuando en el verso 12, o mejor el 11, el que tocare el cadáver de cualquier persona humana 7 días será inmundo. Se removerá el pecado del tercer día con aquella agua. Se removerá el pecado al tercer día con aquella agua. La persona que venía y por casualidad tocaba a un muerto o entraba en un cuarto donde había un muerto, automáticamente quedaba impuro, ritualmente impuro. Ritualmente impuro no significa que cometió un pecado, sino que ritualmente está impuro. Entonces, al tercer día, esa persona tenía que hacerse un lavado. Y después, al séptimo día. Entonces, cualquiera que tocara cadáver, que tocara en persona de hombre que estuviera muerto y no removiere el pecado, el tabernáculo del Señor contaminó. Por eso es que era importante, porque si estaba la persona, había entrado en contacto con un muerto o había estado cercano donde había un muerto,
entonces se quedaba impuro. Y después la persona quería ir al templo, no podía, porque era prohibido. Era más que todo para mantener la santidad del santuario en el tiempo del Mishkan o la tienda de reunión, y después cuando se edificaron los templos, tanto el primer templo como el segundo, la gente tenía que entrar en una situación de pureza. Y estos eran requisitos establecidos por Dios de que tenían que, si entras en contacto con un muerto, al tercer día te haces una mikvah, haces un baño ritual, y al séptimo día haces otro baño ritual, y ahora quedas completamente limpio. Vuelve y leo el 13. ¿Estamos entendiendo? Cualquiera que tocara cadáver, que tocara en persona de hombre que estuviera muerto y no removiere el pecado o la falta, vuelvo y repito, ahí debería ser falta, el tabernáculo del Señor contamina. Y eso se convertía entonces en pecado, porque ya sabes que tienes una falta, que estás caminando ritualmente impuro y decides irte a meter a un lugar donde se espera que estés limpio, entonces ya eso se convierte en una desobediencia mayor. ¿Ok? Y no removiere el pecado, el tabernáculo del Señor contaminó, y aquella persona será cortado de Israel. Karat, es decir, la persona tenía que ser sacado de la ciudadela. En este tiempo no estaba en una ciudad, pero está en una ciudadela, ¿verdad? Formada por la comunidad en la que ellos estaban, en los tabernáculos que estaban viviendo. Ahora, aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley cuando alguno muriere en la tienda. Cualquiera que entrare en la tienda y todo lo que estuviera en ella será inmundo 7 días, y todo vaso abierto sobre el cual no hubiere tapadera bien ajustada será inmundo. Y cualquiera que tocare un muerto a espada sobre la faz del campo, o un cadáver, o un hueso muerto, o un sepulcro 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomará del polvo cenizas de la vaca que fue quemada, como de jatá, o de falta o pecado, y echarán sobre ella agua viva en un vaso. Ok, aleluya. Me fui demasiado adelante. En un vaso. Y eso es todo. Lo dejamos ahí. Hay un poquito más de explicación, pero quiero ir al suave, porque yo sé que es bastante información para procesar. Este es el área donde ellos recorrieron, y es aquí donde están en el proceso. Ahí miran ustedes donde dice Números 22:1, es más o menos donde termina esta porción. Pero el punto que estamos tratando de entender es el proceso de limpieza, porque creo que no lo entendemos, no lo habíamos entendido, y a veces porque hay columnas que han sido establecidas por tanto tiempo, se nos hace difícil comprender el concepto. La purificación o la impureza no es pecado, tenemos que entender eso. Cada vez que miramos la palabra inmundo en las Escrituras, no significa que es pecado. Inmundo es ritualmente impuro. ¿Okay? Y ritualmente impuro puede ser, inclusive, vamos a verlo un poquito más adelante, una mujer que dio a luz, que lo hemos estudiado, ¿no? ¿Hay algún pecado en dar a luz? De ninguna manera. Es una gran bendición traer la vida al mundo, pero se catalogaba impura porque Dios estableció estas leyes de higiene para evitar contaminaciones, para evitar infecciones, en un mundo de hace 3.500 años que no conocía lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, eso es para empezar. Ahora, aquí dice en el 18, y tomarán hisopo, y un varón limpio lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, y sobre todas las alhajas, y sobre las personas que allí estuvieran. Estamos hablando del contexto de que una persona entró a una tienda, y ahí alguien se muere de repente. Te entraste, digamos, están celebrando algo, y alguien
se muere. Todas las personas que quedaron ahí quedan inmundas. Toda la comida que estaba ahí queda inmunda si no estaban tapadas adecuadamente. ¿Ok? Y dice, y tomará hisopo y un varón limpio lo mojará en agua, rociará sobre la tienda y sobre todas las alhajas y sobre las personas que allí estuvieran. ¿De qué agua está hablando? De esa agua que es mezclada con las cenizas de la vaca roja, ¿ok? Que representan tipológicamente, proféticamente, al Cristo que va a llegar 1500 años después. ¿Ok? Y sobre aquel que hubiera tocado el hueso, o el matado, que cayó muerto en la guerra, o el muerto o en el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercer día y al séptimo día. Y cuando haya removido el pecado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio al caer la tarde. Y el varón que fuere inmundo y no se hace remover el pecado, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La persona tiene que tener un sentido de comunidad, de responsabilidad suficiente. Y esto lo podemos comparar nosotros con lo que pasa hoy en día con lo del COVID. ¿Me está entendiendo? Si nosotros vamos a un lugar y sentimos como que no estamos muy seguros, por ejemplo, el hospital, el lugar que usted se debe de poner una máscara y no lo debe dudar es entrar cuando usted entra al hospital o a cualquier clínica. Porque usted no sabe lo que la otra persona, con qué enfermedad esa persona viene. Ese es el mejor lugar. No estoy diciendo de que en otros lugares no debemos obedecer cuando se dice póngase la máscara, tenemos que obedecer. Pero el punto es ese, que aquí Dios está tratando de establecer, mira, tú estás impuro, no contamines a los demás. Tienes que desarrollar esa responsabilidad comunitaria. Y eso lo aplicamos en muchos ámbitos de vida hoy en día nosotros, pero a veces se nos olvida tratar de hacerlo en las cosas espirituales. Tenemos recato de no enfermar a nuestra familia. Nos metemos a un cuarto y si estamos enfermos con catarro, no te me acerques. Yo estoy enfermo. A la esposa, no me beses. A los hijos, no duerman, quédense allá, por favor, hasta que yo me sienta mejor. O sea, lo hacemos cuando estamos contaminados con enfermedades, pero ¿por qué no cuando se trata de cosas espirituales? Tener ese sentido común. Cuando una persona anda de mal agüero, porque sucede, cuando andamos medio lunáticos, que andamos impacientes, intolerantes, nosotros decimos, es que en este momento no quiero hablar con nadie, mejor retírese. En vez de ir esparciendo la mala crianza y la necedad, a veces cuando uno se enoja, mira cosas que no ve, calumnia, rechaza, hiere, estás esparciendo la contaminación. Cuando la persona que debe tomar sosiego, ella misma dice, si estoy enojado, voy a meterme en un cuarto hasta que se me baje la onda, hasta que esta nota se me baje. Es desarrollar un sentido de comunidad y familiar, porque tenemos que ser responsables con eso. Cuando uno está enojado es cuando más se reparte injusticias, porque no estamos pensando con sentido común, aunque la adrenalina y el high que nos trae la adrenalina nos hace pensar que estamos en lo correcto, es cuando más erróneos, o cuando decisiones erróneas se pueden tomar. Y el varón que fuere 20, inmundo, y no se hace remover el pecado o la falta o la impureza, la tal persona será cortada. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo, está siendo insensato, insensible. Dice, será cortada entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo del Señor. Si contaminó el tabernáculo del Señor, contaminó a la congregación también. No fue rociada sobre él el agua de la separación o de purificación, por lo tanto es inmundo. Y le será por estatuto perpetuo. Esto es para siempre. También que rociare el agua de la separación y purificación, lavará su vestido, y el que tocare el agua de la separación será inmundo hasta la tarde. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo.
Y la persona que le tocare será inmunda hasta la tarde. Fíjense bien. La persona que necesita la limpieza es rociada con el agua y queda limpio. Pero una persona que no necesita la limpieza y toca esa misma agua queda impuro. Y aquí hay un principio importante. Cada persona libra su cabeza. Y cada persona debe seguir la instrucción que Dios quiere que sigamos. Suena tan sencillo y tan simplístico, pero seguir las instrucciones que están escritas en la Biblia se dificulta para la gran mayoría de los seres humanos porque nosotros computarizamos nuestra lógica, nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de poner las cosas en el orden que nosotros creemos que debe de seguir, lo que nos hace sentido, lo que es raciocinio para nosotros. A veces para Dios es prácticamente, dice, yo entiendo que tu mentalidad te dice que esto es, pero yo conozco cosas mucho más altas que tú, yo conozco tu futuro, yo conozco cómo esto va a trabajar, yo conozco lo que necesito es que te organices, que salgas del caos de la desobediencia. Porque eso es lo que trae la desobediencia, caos. Y usted, a ver si me explico. En nuestra cultura latina, nosotros somos bien exigentes con los hijos, con la obediencia. ¿Sí o no? O solamente de donde yo vengo. Somos exigentes, hermano, es la verdad. Pero cuando llegamos a adultos, no queremos que nadie nos dé un consejo o que nos llame la atención. ¿Están conmigo o están en contra de lo que yo digo? No queremos que nadie nos corrija. No queremos especialmente aquellas personas que están cerca de nosotros que nos digan, ¿sabes qué? En esto creo que cometiste un error. No queremos. ¿Y a eso es que se debe? O sea, nos entrenan los padres que seamos obedientes, pero cuando llegamos adultos decidimos que ya no tenemos que escuchar a nadie. Eso es bien interesante para mí. Es bien interesante. Yo vengo de un estilo de vida muy libertino, muy machista. Y no ha sido fácil el proceso de transformación. No significa que lo he alcanzado todo. Pero yo sé que soy diferente a lo que yo era antes. Entonces, el punto es que a mí me enseñaron a obedecer. Y en ese aspecto, lo que se me decía en casa, yo lo hacía. Mis padres, los adultos, los líderes, los maestros, los sacerdotes, todas esas personas representan la policía. Para mí son gente que lleva un uniforme o una autoridad y hay que respetar. Pero hoy en día que estamos viendo que ya no se trata de personas adultas las que cuestionan o exageradamente se oponen a las autoridades, pero ahora miramos a los jovencitos haciendo desastres, metiéndose en problemas, provocando a veces, desgraciadamente, a veces hasta muertes. Porque quieren su criterio, que sea establecido su propio criterio y no se cuestionan. No, es que así lo aprendí, así es y así se queda. La vida nos enseña de que las realidades son diferentes desde la perspectiva de cada persona. Y tenemos que aprender a ser un poquito, ¿cómo que se dice?, sensibles con eso. El gran mandamiento dice en Deuteronomio 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice, verso 2, para que temas. Temer no significa que andemos con miedo. Temer significa que respetemos, que le demos la honra a Dios, que le demos el reconocimiento que Él se merece. Guardando todos sus estatutos. Esos son decretos. Esa es la palabra que a veces personas dicen estatutos, pero decretos. Esos mandamientos que yo te mando
primeramente a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo, es decir, a tus generaciones, a tu descendencia. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos y tus tataranietos todos los días de tu vida para que tus días sean, ¿qué? Prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, el propósito que Dios quiere es que cumplamos, no que establezcamos nuestro criterio. Eso ya lo hemos establecido. En dónde nos ha llevado, en dónde a dónde nos ha llevado, dónde nos hemos metido, siguiendo simplemente el consejo de nuestro propio criterio. Pero Dios quiere que nosotros nos sumerjamos en ponerlo a prueba, porque una vez que nosotros probamos y miremos que funciona, nos convencemos a nosotros mismos que Dios existe y que Dios es verdad, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Entonces, eso lo dijo Jesucristo. Bueno, pues Yeshua es el Hijo de Dios, es la imagen del Dios a quien nos vemos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, para que los vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Entonces, en Deuteronomio del 6 al 1, 3, que es lo que acabamos de leer, leemos sobre leyes, reglas, mandamientos, decretos, estatutos. Ahí están resumidos todos. Este es el mandamiento, los estatutos, ¿verdad? Y las reglas que el Señor tu Dios me ha mandado que te enseñe. Otras traducciones usan palabras como decretos o leyes. Todos estos son parte de la ley de Dios con algunas ligeras distinciones. Para mí son palabras semánticas. Algunas significan lo mismo, otras... Pero el punto es que Dios hace una declaración de que hay diferencias. Hay decretos. El decreto es de un rey. Lo que dice el rey no puede cambiar. Cuando el rey dice, yo decreto, ahí no hay vuelta de cambios. Tenemos que obedecer. Entonces, mandamiento. Hay diferentes leyes, mandamientos. Este es el término hebreo general para mandamiento y generalmente se refiere a la lista completa de leyes o cuerpo de leyes dadas por el Señor en los libros de Moisés o la Torá. Los 10 mandamientos son decretos. No lo podemos cambiar. Cualquier transgresión a esas leyes nos van a traer consecuencias inmediatas. Estatutos o Hok. Según el entendimiento, Hok significa estatuto, prescripción, regla, ley o reglamento y puede referirse a las leyes de la naturaleza. Y ahí damos algunas citas. O lo que se asigna, se raciona o reparte a alguien, como los ejemplos en Génesis 47, 22 o Éxodo 29, 28. Cuando se asigna, se reparte algo que Dios lo ha dado, pues eso es también algo importante. Hablábamos de la semana pasada cuando se quejaron y le dijeron de la tierra prometida que todavía no han llegado, que todavía no lo han visto. Y dice, tú no nos has enseñado la tierra de leche y miel, pero nosotros venimos de Egipto, que es una tierra de leche y miel. Y ellos están prácticamente dándole una bofetada al rey que les ha otorgado el regalo, ¿verdad?, de la tierra prometida, y están rechazándolo, lo están insultando. Y no se puede hacer eso. Cuando Dios, el rey, nos otorga gratuitamente, no es como cuando el hijo le dice, mira, le dice el padre al hijo, te he comprado la ropa, te he comprado tus zapatos, y te proveo todo. Y le dice, yo no te exigí nada, dice el hijo. Me lo compraste porque quisiste. Pues eso es una bofetada al padre de familia, a la madre de familia, que está proveyendo con el corazón. Le quiere hacer ver al hijo los sacrificios, pero el hijo le sale con esa maldicencia. Que dentro de su pensamiento, bueno, yo estoy inerte aquí, yo no te he exigido nada, pero lo estás diciendo con eso, yo realmente no te lo pedí. Me lo diste porque quisiste. Yo no lo necesito, pues es una ofensa. Ahora, rapidito vamos a ver los mandamientos. En esta porción de 3 capítulos,
prácticamente hay 3 mandamientos. Hay algunas otras ordenanzas, pero ya son repetidas. Pero los 3 mandamientos nuevos son los siguientes. Hay 3 jucat, o mejor dicho, decretos. Y se le considera el mandamiento 397, que es un mandamiento performativo, es decir, que se dice, tienes que hacer esto. Y en el orden de los mandamientos performativos es el número 160, y esto se cumple ¿dónde? En el Beit Hamikdash, en el templo, y está en número 19.2, que te traigan una vaca completa roja, completamente roja. Yo sé que se oye bien extremadamente increíble cuando se le dice a las personas que los rabinos buscan en el pelaje del cuero del animal, que no estén 2 o 3 pelos juntos que sean de otro color. Tiene que ser rojo. Puede haber un pelo aislado color negro, un pelo blanco, pero si ya no es completamente roja, o sea, si hay buches de pelitos de otro color, ya se descalifica el animal. Porque es así como se estableció, ¿verdad?, de acuerdo a la halajá o las ordenanzas rabínicas. Entonces, ¿cuál es la esencia de esta mitzvah o de este mandamiento? La esencia es llevar a culminar que la vaca roja, una vez que es sacrificada, ¿verdad?, se queme, se recogen las cenizas como parte del proceso de purificación para las personas que se vuelven ritualmente impuras. Ese es el objetivo. Pero ¿cuál es el objetivo aún más profundo? Vamos a ver la ley. La vaquilla roja, ¿por qué vaquilla? Porque no puede ser mayor de 3 años. Debe tener el menor de 3 años, como dice ahí mismo, debe ser completamente roja. Incluso si solo 2 cabellos son de otro color, está descalificada. Una vaca que enjaezó un yugo, aunque no haya realizado ningún trabajo, es inválida. La ceniza, o sea, aunque se lo hayan puesto por equivocación, ¡ay! Mira, la pusimos, esa vaca no es para eso. Se la quitan, ya se la descalificó. Así de exigente. ¿Por qué? Porque Dios tiene una ordenanza y el propósito es no desobedecer en ningún aspecto la ordenanza. Las cenizas de la vaca se dividen en varias partes. Una para ser preservada para las generaciones futuras, para las personas, ¿verdad? O para el futuro, porque si no hay necesidad de usar esas cenizas se van reservando. Esto se aplica solo a la novilla roja de Moshe Rabbeinu. Uno para ser usada para la purificación de los Kohanim y otro para la purificación de los Kohanim, son sacerdotes, y otro para la purificación del resto de la congregación de Israel. Las cenizas se mezclan con agua fresca de manantial. La persona que se purificaba era rociada con la mezcla de ceniza y agua. Por otra persona pura en el 3er y 7º día. Y en el 7º día se sumergía en una mikvah o un baño ritual para completar el proceso de purificación. ¿Cuál es la idea? Este hok o este mandamiento, decreto, porque no podemos comprender completamente algunos de sus aspectos. Por ejemplo, aunque la ceniza de la vaca roja purifica a un judío que está impuro, sin embargo contamina a todos los involucrados en la preparación de la misma. Eso lo dijimos anteriormente. Ahora, como dijéramos, el misterio más profundo está en eso, en que purifica al que necesita ser purificado, pero que hace a otra persona que no lo necesita, si lo toca, se vuelve impuro. Si usted observa, la persona que no quiere a Dios, que no quiere saber nada de Dios, que no tiene fe en Dios, que le parece que
que es ridiculez la escritura, entonces esa persona no, por mucho que toque, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que se le predique, por mucho que le den un mensaje, no lo va a recibir, se mantiene impura. ¿Estamos entendiendo? Si no lo recibe, no hay manera que eso, pero una persona que tiene hambre, digamos, y está en la misma congregación y recibe esa misma palabra, pues esa persona, la diferencia es el corazón, es la necesidad. ¿Estamos entendiendo? O sea, es un misterio que se puede redefinir de esa manera, se puede entender de esa manera. Entonces ahora, el mitzvah 398 o el mandamiento 398 es un mandamiento performativo, que es el número 161 y también es un mandamiento que se hace en el santuario. Ya vamos a terminar. Está el número 1914. Esta es la ley cuando un hombre muere en una tienda. Ya eso lo mencionamos, pero solamente quiero ver la esencia de la perspectiva judía. Es un mandamiento cumplir con las leyes relativas a la impureza ritual de los muertos. Leyes. Uno puede contaminarse con un cadáver o un órgano desmembrado o una extremidad de un cadáver de las tres maneras, ya sea el tocar, cargarlo, incluso sin tocarlo, estando bajo el mismo techo. Eso lo explicamos anteriormente. Más adelante, un cadáver tiene el nivel más alto de contaminación. Más adelante, él a su vez contamina los recipientes y los alimentos al contacto. Luego se convierten en impuros de primer grado de contaminación. A este grado de contaminación también se le llama hijo de la contaminación. Un objeto que contrae tumá, dice, es de segundo grado de contaminación. La persona, por ejemplo, la persona que tiene, en aquellos tiempos, si una mujer andaba con su menstruación o estaba tranquila y de repente viene su menstruación, el objeto donde ella estaba sentada y de repente se percató y dijo, oh, se levantó y se separó ella de acuerdo a las leyes que existían en ese tiempo, pero como ya había quedado eso ahí, es una contaminación no de primer grado, sino es una contaminación de segundo grado. Esa es la manera como lo miran ellos. Sin embargo, dice, las ofrendas pueden llegar hasta el tercer grado. Si una ofrenda que se le está dando a Dios es contaminado, digamos, por la presencia de una persona, eso es una contaminación de tercer grado, es decir, es más profunda, porque es una ofrenda que se le está dando a Dios. ¿Estamos entendiendo? Hay una separación de grados de diferencia de contaminación. ¿Por qué? Ok, vamos a volver a poner el mismo tipo. Nosotros tenemos estas cosas. Lo que pasa es que cuando miramos desde el punto de vista religioso, tendemos a pensar de que son extremaduras. Pero cuando usted le dice al niño que está jugando afuera en la calle y que viene a comer, usted le dice, lávese las manos. Eso es, ¿me entiende? Él viene contaminado con suciedad, está jugando en la calle. Está jugando en el patio, estaba jugando con el perrito. Entonces usted le dice, lávese las manos. Es un nivel que usted está tratando de evitar una contaminación. Ahora, si usted preparó algo para llevárselo a su mamá, para llevárselo a una persona importante en su vida, y viene alguien que no tiene autorización, llegó y dijo, ay, mira qué rico ese cake, sea niño, sea adulto, y tocó. Usted va a tomar una decisión, pero es que esto yo lo preparé para esta persona. A veces la gente dice, mira, nadie me toque esto, que esto le pertenece, lo cociné o lo preparé para fulanito. ¿Estamos entendiendo? Nosotros ponemos estos estatutos en marcha en nuestros propios hogares. Pues de la misma manera. Lo que has ofrecido a Dios toma un interés más profundo en relación a las otras cosas de los seres humanos. Y terminamos con esto último. En números 19 y 19, y la persona limpia rociará sobre la persona contaminada. Eso creo que no necesita mucha explicación. Pero en esencia, la persona que está en un estado de impureza por contacto con un cadáver, para purificarse con el agua de purificación, la mezcla de la ceniza de la vaca roja y agua de manantial es lo que necesita, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el mandamiento 397. Es decir, el que está en un estado
de impureza necesita purificación, necesita ser ministrado, necesita ser levantado. Okay. Israel. En Israel, Moisés y Aarón reunieron a la asamblea cuando estaban ahí antes de entrar a la tierra prometida. Y dice, asamblea se dice quejal, diga conmigo quejal. Quejal, de ahí donde viene la palabra quejilá, que significa iglesia. 5 minutitos más, ya cumplimos 1 hora, 5 minutitos más le pido nada más para esta página o la siguiente. Moisés y Aarón reunieron a la quejal, a la asamblea, delante de la peña, y le dijo, oíd ahora rebeldes, os sacaremos agua de esta peña. O sea, que lo dijo como en duda, fue una pregunta. Cuando Dios le dijo, esto es lo que tienes que hacer. Y Moisés levantó su mano, golpeó la roca 2 veces con su vara y brotó abundante agua para dar de beber a la comunidad. Y aquí la palabra es eidad. Vamos a ver. Se murió su hermana. Están apenas preparando para ir a enterrar a la muerta cuando llega toda la gente que se dieron cuenta que ya no brota agua de la piedra y vienen a quejarse, a demandarle, nos trajiste para morir de sed en este desierto. Y completamente se les fue a ellos, no les importó de que la familia de Moisés, el líder, el sacerdote, su hermano, están de luto. Entonces, sus emociones se caldean porque él ha venido tratando con muchas desobediencias desde que los espías regresaron. Hay una acumulación de desobediencias y situaciones. Y ahora que es un momento culminante, por decirlo no en la forma positiva, pero en la forma de estreses, dolores, se muere su hermana. Falta el agua y entonces esta gente viene a vituperarlos, a exigirle y él pierde el estribo. Moisés entró en el escenario de la historia, fíjense bien, de la historia judía al golpear heroicamente a un capataz egipcio que estaba golpeando a un esclavo israelita. Así es como él entra, hace la entrada como héroe, ¿verdad? Él estaba visitando a su familia, miró de que alguien estaba hiriendo o iba caminando por ahí, miró que uno de estos capataces estaba hiriendo a un israelita y él saltó. En la defendida terminó matándolo. En contraste, su desafortunado golpe con una roca en la porción bíblica de Jucat de esta semana precipitó su salida del escenario de la historia judía. Uno lo entra como héroe y lo otro, ¿verdad? 2 golpes a la piedra. Dios le dice, por esta razón, por no darme la gloria a mí, no vas a poder entrar a la tierra prometida. Su primer acto de huelga lo hizo por amor a su pueblo y por llegar a sus hermanos. Un acto de valentía y de abnegación que lo obligó a huir de la casa del faraón. El golpe de la roca, sin embargo, que en realidad estaba dirigido al pueblo de Israel, porque ¿con quién estaba enojado él? Con los malcriados que estaban exigiendo. ¿Verdad? Pero él se desembocó en el mandamiento que Dios le mandó hacer. Dice, el pueblo de Israel, a quien llamó rebeldes, fue una expresión de profunda frustración con una nación que había desafiado sus enseñanzas y fomentado rebelión, 3 rebeliones para socavar su vida y la de Dios. ¿Qué sucedió para que Moisés arremetiera contra su amada nación? Es como que si yo me pongo acá desde el púlpito como líder, como pastor y empiece a cantarles acá, ¿verdad? Cualquier cosa negativa, cualquier cosa, actitud y los avergüence, eso no debe ser así. Eso no debe de ser así, porque entonces la perspectiva del liderazgo completamente se destruye. En la mentalidad de Moshe hacia el pueblo de Israel, al distinguir entre 2 sustantivos que describen la actitud de ellos, que generalmente se toman como sinónimos de quejal y eidad.
Es muy diferente. Una asamblea, se ensamblaron un montón de gente a protestar que decir ir la comunidad, porque entonces la comunidad te da un sentido más de organización. Usted va a un cabildo a escuchar las opiniones del pueblo que quiere protestar contra el cuerpo gubernamental de una ciudad que está tomando decisiones, ya sea en educación, de criminalidad o cosas de la justicia. Llegan a presentar sus quejas y decir, yo quiero, nosotros queremos, mi familia, nuestra comunidad quiere. Entonces están tratando de traer orden a un caos. Pero cuando se presenta la gente quemando casas, quemando negocios, eso es una turba, muy diferente. Una EITAD es una comunidad. Está guiada por un propósito específico que sirve para unir y connota individuos unidos por su compromiso con la continuidad histórica de generación en generación. De hecho, el mismo término EIDA o ETA proviene de la misma raíz hebrea de testigo, ed. Eduardo, la palabra ed es testigo. Testimonio es la otra palabra que es edut. La supervivencia continua de la nación de Israel a pesar del exilio y la persecución, de acuerdo con el pacto divino, sirve como testimonio, como edut, elocuente de la realidad y la verdad de la presencia de Dios y de la misión del pueblo de Israel. Nosotros tenemos una misión. Nuestra misión no es simplemente venir y recibir la palabra, pero nuestra misión es que seamos continuidad de Dios aquí en la tierra, continuidad del Mesías, continuidad que demos, que desenlacemos, que desembocamos todo lo que recibimos en nuestra familia, para que se continúe perpetuando la humanidad perfeccionada en un mundo redimido. Nosotros somos los que redimimos al mundo de una manera o lo remendamos, como se dice, tikkun olam, hacer remiendos en este mundo. Y ahí vamos a dejar con este comentario final. ¿Cuál es el propósito entonces de la vaca roja? La vaca roja sirve el propósito de que el pueblo no esté en desapruebo divino. ¿Qué quiero decir con eso? Si la persona está ritualmente impura, Dios no lo puede aceptar. No puede recibir de su sacrificio. Estamos hablando de 3.500 años atrás. Estamos estudiando la Torá, cómo el pueblo se comportaba, por qué es que estas leyes existían. Porque si una persona, fíjense bien, contamina, porque yo estoy contaminado espiritualmente y vengo y contamino a la otra persona, entonces ya esa otra persona tampoco se puede presentar. Y si esa otra persona, entonces se empieza a propagar la contaminación y el pueblo, Dios no los puede recibir. Dios no los va a escuchar. Entonces, el objetivo de la paradigma de la vaca roja es purificar al individuo o purificar a los individuos para que no contaminen a la comunidad, porque la comunidad tiene deseo de estar en presencia de Dios. Las turbas lo que quieren es, no tienen realmente el deseo de obedecer a Dios. Siempre hay rebelión, siempre hay queja. ¿Y Dios dónde está? ¿Y el líder dónde está? O sea, no hay una especie de contabilidad de ellos hacia Dios. Ellos quieren que Dios sea contable hacia ellos y no al revés. Entonces, el propósito de la purificación es que la comunidad se mantenga en unión de santidad para presentarse ante el Eterno como la nación que el Eterno quiere que seamos. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Un aplauso para el Eterno entonces, por favor. Gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos. Gracias, Señor, por el mejor entendimiento que tenemos ahora acerca del propósito de la paradigma. Señor, queremos de todo corazón haber hecho un impacto, una explicación más profunda y más amplia para extender nuestro entendimiento de estas cosas. A veces no entendemos todos los decretos, pero es necesario que los estudiemos. Es necesario saber
de que tú tienes el mejor pensamiento para nuestras vidas. Te pedimos que nos siga dando la revelación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amplifica nuestro conocimiento. Gracias por amarnos y por ser fieles a nosotros, aun cuando tropezamos. No somos perfectos. No somos, como si se aplicados todo el tiempo, pero Señor, sabemos de todo corazón y con mucha humildad que te necesitamos en todo momento. Gracias por Yeshua, nuestro Mesías. Gracias por la presencia del Espíritu Santo. Te damos honra y gloria en este día de Shabbat. Bendícenos, oh Padre. Amén. Aleluya. Un aplauso para el Eterno nuevamente. Gracias, Padre Santísimo.